la histología de la glándula salival habla de su importancia en la salud del sistema estomatológico, porque hay una función de protección para con los tejidos orales, blandos y duros. Sabemos también que mantiene el equilibrio hídrico, podemos decir así, porque si nosotros estamos deshidratados tenemos la sensación de sed y por eso podemos mantener el equilibrio. Participa en la digestión de las macromoléculas, ya sabemos de los carbohidratos, ¿no? Favorece la remineralización, permite la fonación, la dilución. En realidad las glándulas salivales tienen su producto de secreción tiene mucha importancia. Que se vaya a entender. Eso ya. Las glándulas salivales es un tipo de glándula, existen muchos tipos de glándulas y sabemos que hay clasificaciones de estas glándulas. Llámese por su tamaño, por su vista transparente, por su tipo de secreción, por su forma de secreción, ¿no? En este caso, las glándulas salivales son de tipo endo o exocrino. Exocrino porque lo vierten hacia una luz, hacia afuera. Endo es cuando la glándula secreta su producto directamente a la sangre. Y la forma, por la forma como secreta su producto, es de tipo merocrino. ¿Por qué? Porque hemos dicho que cuando secreta sus células no se dañan, no se dañan. En cambio la holocrina, como la glándula sebácea, le dije, al secretar todas sus células se desintegran. Y en las apocrinas, solamente como la glándula mamaria, parte de su célula se desintegra. Pero en las glándulas salivales no. Secretan su producto y quedan sus células intactas, ¿no? Entonces de tipo exocrina y de secreción merocrina. La clasificación, de acuerdo a su clasificación, sabemos que tenemos glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores, siendo las glándulas salivales mayores la parótida, la submandibular y la sublingual. Y ya sabemos que las glándulas salivales menores están diseminadas por toda la mucosa oral o por toda la pared de la cavidad oral, ¿no? Así como hay diferencias en su formación embriológica, pero solamente en su ubicación, más no en todo el proceso, es el mismo. Histológicamente también van a tener algunas diferencias, que lo vamos a ir mencionando poco a poco, ¿no? Y las glándulas salivales menores van a tomar su nombre de acuerdo a la zona donde se encuentran. ¿Dónde se ubican las glándulas salivales menores? En la submucosa, A pesar de que la boca es parte del sistema digestivo, sin embargo hay diferencias en su posición. En el sistema digestivo se van a encontrar en el resto del sistema digestivo en la lámina propiocoreo, pero en las glándulas salivales o en la boca, las glándulas se ubican en la submucosa. Primero tendríamos que saber cuál es la estructura de una glándula salival, ¿no? Toda glándula en realidad no es patrimonio de solamente la glándula salival, tiene dos porciones. Una que es la parte funcional, nominada parénquima glandular, y otra es la parte, la zona no funcional, constituida por tejido conectivo llamado estroma glandular. Creo que eso también ya hemos hablado, ¿no es cierto? Pero las glándulas salivales mayores, el tejido conectivo no solamente va a soportar, va a nutrir, lo va a proteger, sino también le forma la cápsula, ¿no? Tenemos ahí las glándulas salivales mayores, tienen una cápsula evidente de tejido conectivo fibroso. Las glándulas salivales menores no tienen cápsula evidente, no, pero sí están
en algunas zonas delimitadas, como es el caso de las glándulas labiales, ¿no? Están delimitados en grupos de acinos, pero no se observa una cápsula evidente. Y este tejido conectivo penetra y divide mi glándula en lóbulos glandulares. Este es un, mejor este que está más pequeño, un lóbulo, ¿no? Glandular. Y los tabiques interlobales también penetran y me van a dividir en lobulillos. Entonces este es un lobulillo glandular. Entonces las glándulas salivales mayores están organizadas en lobulillos glandulares, ¿sí? Y dentro de estos lobulillos vamos a encontrar a los acinos glandulares, que es parte del parénquima glandular, o sea, la parte funcional. Aquí es donde se va a elaborar acino o adenómero, es lo mismo, es donde se elabora la saliva. Pero ¿cómo sabemos que se ha formado saliva? Porque alguien lo tiene que extraer. Entonces vamos a tener también dentro del lobulillo la otra parte, el otro elemento del componente funcional, o sea, del parénquima, que vienen a ser los conductos glandulares, ¿no? Ahí vamos a tener dos tipos de conductos glandulares, que son los conductos intralobulares, conductos. Y están dentro del lobulillo, tienen que salir. Imaginémonos que aquí va a estar el conducto principal, de tal manera que estos conductos, voy a dibujar ahora de otro color, viajan a través de los tabiques interlobales e interlobulillares hasta formar el conducto principal, ¿no? Por lógica, entonces, sabemos que la mucosa oral es un epitelio. Valentino, ¿qué tipo de epitelio era? Poliestratificado, muy bien. De tal manera que ese conducto que se está acercando al conducto principal va a ir cambiando su tipo de epitelio, ¿no? Estos son los conductos que vamos a ver ahora: colectores, terminales, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la parte funcional: acinos y conductos glandulares, que se encuentran dentro de los lobulillos, ¿no? Y en los tabiques interlobales e interlobulillares. La parte no funcional viene a ser el tejido conectivo. Miren ustedes, hijos, aquí observan el tejido conectivo. Miren, estos son tabiques gruesos, deben ser tabiques interlobales. Estos son tabiques más delgados, tabiques interlobulillares, ¿no? Este es un lobulillo donde observo conductos, y todo esto serán los acinos. Y este tejido conectivo no difiere de otro tipo de tejido que rodea a órganos o rodea a células, ¿no? El tejido conectivo que forman los tabiques obviamente son tejidos conectivos densos o fibrosos, pero el tejido conectivo que va a rodear a los adenómeros, a los conductos, ¿qué tipo de tejido conectivo será? Perdón, ustedes inteligentes, ¿no? Sí. Aquí hay un chico en el sur parecido a usted. Bien, a ver, eso. ¿Qué tipo de tejido conectivo rodea a las células? Oiga, hijos, eso es un conocimiento elemental, no se pueden olvidar. Tejido conectivo laxo, pues hijos, porque el tejido conectivo laxo, una célula tiene que funcionar, y para que pueda funcionar requiere de energía, requiere de elementos nutricios. Por lo tanto, ¿quién le va a proporcionar? El tejido conectivo laxo. El fibroso no le va a proporcionar ese tipo de
un ratito, hijos, porque si no me trabajo y me paran descontando, porque no marco, que es lo más triste. Me olvido, ya. Unos minutos para avanzar algo. Entonces es un tejido conectivo laxo, porque la saliva, ¿qué contiene la saliva? Agua fundamentalmente. 99% dicen de agua, algunos dicen 90%. Lo cierto es que tiene una gran cantidad de agua. Y la célula puede formar agua, puede sintetizar agua. Sí. No, hijos. ¿Cómo va a sintetizar agua en las células? ¿El agua es un elemento orgánico o elemento inorgánico? Inorgánico. ¿Y la célula? Orgánico. Si no, no tomaríamos agua. Pues ¿para qué vamos a gastar en agua? Más ahora que no va a haber agua en el futuro, no nos debemos preocupar porque nuestras células van a sintetizar. No. Entonces, a ver, ¿de dónde cree usted, Marcelo, que esa saliva, esa célula para formar agua, obtendrá esa agua? Para formar la saliva, ¿de dónde obtienen el agua? ¿Ah? Claro, de la sangre, del tejido conectivo. El agua que nosotros ingerimos también discurre por la sangre, ¿no? Muy bien, porque si no, ustedes pónganse a pensar en estos procesos diarreicos graves, le tienen que poner suero. Si tranquilamente puedo tomarme un galón de agua, porque todo llega a través de la sangre, pero si hay una disminución, la diarrea va disminuyendo, también hay una hipovolemia porque disminuye el plasma. Entonces, no difiere y por eso tiene los mismos elementos que cualquier otro tejido. Ojo, constituye el estroma glandular. Sabemos nosotros que la glándula, ¿qué tipo de epitelio, Valentino o Camila Pérez? Cualquiera de los dos, a la glándula. Le aumento un punto en su paso. ¿Qué tipo de epitelio es la glándula? ¿Qué tipo de tejido es la glándula? Ya les dije, es tejido epitelial, porque acabamos de hacer la clase pasada para ustedes que el epitelio de la mucosa se invagina para formar el epitelio glandular, para formar las glándulas, hijos. El tejido epitelial se dispone espacialmente en dos formas, como láminas para revestir y se invagina para formar glándulas. Entonces la glándula es un tejido epitelial y un acino es un conjunto de células. Entonces, ¿qué tipo de células genera este tejido epitelial? Dos tipos, ¿no? El acino, la célula serosa, aunque ahí lo vemos claramente, y la célula mucosa. Como pueden ver, ambas tienen la misma morfología, tronco piramidal, pero la diferencia está en la posición del núcleo y en la forma del núcleo en esta célula. La glándula, la célula serosa, tiene un núcleo redondo, ubicado en la parte media basal, pero no está en la membrana, ¿no? O en el dominio basal de la célula. Se tensiona los acinos serosos. Vamos a ver que todos van a estar tensionaditos. ¿Por qué? Porque esta célula serosa va a sintetizar proteína. Por lo tanto, los gránulos que tiene son gránulos de proteína. Por eso se tensiona con la hematoxilina eosina. ¿Sí? Son más pequeñas. En cambio, el acino mucoso tiene la misma morfología, pero la diferencia está en que su núcleo es aplanado y se ubica hacia el dominio basal del acino. También tiene gránulos, solamente que no se van a tensionar, porque estos gránulos que de esta célula
mucosa contiene carbohidratos, el mucinógeno, que es mucopolisacárido, y en la preparación se diluye. No es que está vacía, sino por el tipo de contenido de estos gránulos, ¿no? Gránulos de CH, carbohidratos, ¿no es cierto? Carbohidratos, ¿ya? Para no gastar ningún. Entonces, esa es la diferencia. ¿Y por qué se ubica así? Porque cuando va secretando la saliva, el almidón, ese carbohidrato se hidrata, se hincha y parece ser, en la explicación que da, que eso produce que el núcleo se aplane y se ubica hacia la pared celular. Estas son las diferencias. Esta es una célula mucosa. Son dos tipos de células. Ahora, la forma como se agrupan estas células, porque pueden agruparse solamente células serosas y tener un racimo seroso, o pueden agruparse solamente células mucosas y voy a tener un racimo mucoso, pero pueden agruparse también ambos tipos de células y voy a tener un adenómero mixto, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, miren, estos son células serosas, lo reconocemos por los núcleos. Tiene el nombre, no sé por qué le ponen. Miren aquí, está tincionadito, miren los núcleos redondos, ¿no? Y es más pequeño, miren sus gránulos. El acino mucoso es más grande, ustedes van a encontrar como una forma, dicen túbulo acinado, porque es alargado. ¿Por qué? Porque son células mucho más grandes que las células serosas y no se van a tincionar. Aquí lo tenemos, miren, ¿no? Son acinos mucosos. Aquí se ha tincionado por el tipo de coloración, pero por el núcleo, miren, es aplanado, puedo reconocer que es un acino mucoso. Y el conjunto de ambos, miren, sobre un acino mucoso tenemos células serosas que cabalgan sobre ella. Hay dos tipos de formas de organizarse o de agruparse estas células, ambas células. Se dice que en forma alternada, mucosa, serosa, o en esta forma donde el grupo de células serosas cabalgan sobre el acino mucoso. Es el más frecuente, ¿no? Este es un acino mixto. A las células serosas que cabalgan se conoce como la semiluna de Januzzi. Semiluna de Januzzi o simplemente semiluna serosa, ¿sí? ¿Ya? Miren, recuerden, como es un tejido epitelial, todo epitelio descansa sobre una membrana basal. Y aquí tenemos la membrana basal en gris. Pero entre la membrana basal y las células, vamos a tener otro tipo de células, miren, aplanadas. Son células modificadas. Son las células mioepiteliales. Son esas células que parecen pulpitos. Mi acino, mi célula mioepitelial, tiene sus prolongaciones y tiene la capacidad de contraerse, de tal manera que al contraerse es como si exprimiéramos un limón, estamos exprimiendo y favorece la secreción, ¿no? Esas son las células mioepiteliales, ¿no? Entonces es lo que vamos a encontrar, no va a ser fácil encontrarla, porque esto necesitamos microscopios de una mayor resolución. Aquí podemos ver células mucosas, por lo tanto acino mucoso. Miren, más pequeño, células serosas, un acino seroso, y aquí tenemos un acino mixto. Miren, células mucosas y la semiluna de Januzzi o semiluna serosa, ¿no? Lo mismo, estos son mixtos. ¿Qué tipo de glándula será esto? Porque ustedes ya deben saber ahora. Muy bien, submandibular, ¿no? O sea, es una mixta a predominio seroso, ¿no? A predominio seroso. Una mucosa es mixta también a predominio mucoso, porque no hay, ahí hay mucho más
acinos mucosos y escasas células o acinos mucosos. Por eso podemos reconocer, se ve de un color blanquecino, ¿no? Aquí, Valentino, ¿qué tipo de acino será esto, hijo? Yanela, mixto. ¿Qué es esto, hija? Esto es ceniluna cerosa o ceniluna de Janus, y esto, los acinos mucosos, ¿no? Esto de acá, Camila, mucosos, ¿no es cierto? Y todos estos, miren, bien mencionado, acino ceroso. Diagnóstico del órgano, Valentino. Diagnóstico del órgano. Diagnóstico. Submandibular, predominio de acinos serosos en relación a los acinos mucosos o mixtos. Y miren, aquí podemos ver un conducto, ¿no? Un conducto glandular. Bien, vamos a ver entonces ahora la parte funcional, ¿no? Bueno, los adenómeros es parte de la porción funcional o parénquima. Vamos a ver ahora el otro componente, que es el sistema de conductos. Tenemos conductos, ya les he dicho, intralobulillares, ¿no? Y conductos extralobulillares, ¿no? Que son interlobulares e interlobulillares, que son los conductos secretores o terminales. Tenemos dos conductos intralobulillares. La más pequeña es el conducto intercalar o pieza intercalar de Bol también. ¿Cuál es su función? Secretora. Su función básica es secretora, pero estos conductos, la célula de estos conductos del conducto intercalar sirven también para regenerar a la glándula salivar, porque se puede diferenciar ya sea en una célula del adenómero o en una célula del siguiente conducto, que es el conducto estriado. Entonces, función del conducto intercalar, secretora, participa en la regeneración y también va a aportar proteínas para la salud, ¿ya? Ese es el conducto intercalar. Se va a formar y su formación se inicia en el centro del acino glandular, ¿ya? Porque si ustedes han visto, si retrocedo, miren, si ustedes observan aquí en el centro, vamos a tener una luz que es el inicio del conducto intercalar, porque su producto de secreción lo va a tener que dejar aquí, no está sellado, y aquí se inicia la formación del conducto intercalar. Así que por favor, cuidado con equivocarse con conductos. Cada célula del acino tiene una característica. Es la más pequeña que un adenómero, ahí está, ¿no? Que un adenómero seroso. El otro conducto es el conducto estriado, que se forma por la unión de conductos intercalares, ¿no? Para ir aumentando de tamaño. Y lo vamos a reconocer fácilmente, ahorita lo vamos a ver, ¿no? El conducto estriado, que su función es secretar y excretar la saliva. En esta célula del conducto estriado se va a producir el intercambio iónico. Hay un gran intercambio iónico entre las células del conducto estriado y la saliva que está discurriendo por su luz, y entre estas células del conducto estriado y el tejido conectivo que lo va a rodear. Por eso es que la saliva en el conducto estriado, hijos, se convierte o se transforma en una saliva secretaria, porque en el adenómero lo que se forma es la saliva primaria. En el conducto intercalar se secreta, recibe proteínas, pero no hay una modificación. Es en el conducto estriado donde se va a transformar
en saliva secundaria, porque ya va a haber pues una secreción y reabsorción de iones desde la saliva a la célula y de la célula hacia la saliva. En este conducto, las células de este conducto son los que van a aportar bicarbonato a la saliva. ¿Qué cosa es el bicarbonato? Un buffer principal de nuestro organismo, ¿no? Y miren, ¿quién lo está aportando? Porque la saliva tiene una capacidad buffer. Lamentablemente, saliva, pero creo que en cardiología lo van a hacer, porque estos son temas de bioquímica, ahí es donde deberían llevar. Pero da pena que bioquímica lo lleven más para veterinaria, ¿no? Sí, no está enfocado a odontología. ¿Y sigue teniendo 6 créditos? 5. Ya bajaron. Porque nunca, cuando elaboramos el plan, era bioquímica para odontología, bioquímica para medicina. Pero por cuestiones de dinero, pues lo agruparon, ¿no? He estado luchando para que se cambie, ha pasado decano tras decano. Es que el decano no tiene mayor poder, son los dueños los que tienen el poder. Porque yo estoy aquí en la Universidad Hijo desde antes que se funde odontología. O sea, yo soy una de las fundadoras de odontología. Pero nada, me parecía demasiados créditos también en relación a cursos de carrera, ¿no? Por lo menos un punto se ha logrado, pero ya no. Antes participaba más activamente, porque yo he sido decana también de odontología, participaba más activamente, pero ya no, me quita mucho tiempo. Y no se consigue mucho, porque los dueños, cuando es una particular, quien decide son los dueños. En una nacional, quien decide es el gobierno de gestión del momento, ¿no? Pero bueno, sí, pero estoy tratando, al menos en el sur, de que integren a un docente que enfoque la bioquímica. Definitivamente no van a permitir que sea pues un montón, pero por lo menos un 25% para odontología. El problema es la distancia, de repente lo veremos también para acá, no lo sé todavía, pero estoy en esa lucha antes de ir. Muy bien, entonces miren, el conducto estriado es el que aporta, sus células aporta el bicarbonato para la saliva, que es una función, es su capacidad buffer, protectora contra la caries dental, ¿no? Y tenemos los conductos interlobulares e interlobares, que son conductos excretores netamente, conductos colectores, y que van a ir cambiando su epitelio, ¿no es cierto?, dependiendo de por dónde viaje, desde un epitelio cilíndrico, epitelio pseudoestratificado, hasta que al final será un epitelio poliestratificado. Pero no esperemos pues ver la cantidad de capas que vemos en el mucosa oral. Serán pues de 3, 4 capas, ¿no? Podemos observar, pero es un epitelio ya estratificado, donde la saliva pues ya no tiene modificaciones, porque es un epitelio sumamente grueso, entonces no puede pasar ni salir sustancias por él. Miren, aquí tenemos entonces el acino. ¿Qué acino será esto? A ver, chicos. ¿Qué? Acino sedoso por los núcleos, ¿no es cierto? Conducto intercalar, conducto estriado y conducto excretor. El acino y el conducto es lo que se conoce como cialona. Entonces, la cialona es la unidad funcional de una glándula salival. Aquí, para que podamos ver, miren, el conducto intercalar, constituida por pocas células, 5 o 6 células. Son células cúbicas bajas, por eso es que van a ser sumamente pequeñitos, más pequeños que un adenómero seroso, que es el más pequeño de los adenómeros. El conducto estriado, ya les dije las funciones, ¿no? El conducto estriado ya son células cilíndricas y su citoplasma va a ser de un color acidófilo rosado. ¿Por qué? Porque como les acabo de mencionar, hay un gran intercambio iónico entre la célula y la saliva y entre la célula y el tejido conectivo que lo va a rodear. Para ese intercambio se requiere mitocondria. Entonces vamos a ver repliegues en el dominio apical, repliegues en el dominio basal, ¿no?
porque esos repliegues como microvellosidades nos indican reabsorción, ¿sí? Entonces, las mitocondrias entonces le dan esta coloración acidófila. Es más grande y son células cilíndricas, hijos. Y la luz también es mucho más amplia, ¿no? Luego, este conducto estriado se van a ir uniendo, ¿no? Salen del lobulillo, se unen y forman los conductos excretores, colectores, hasta el conducto terminal, ¿no? Miren, aquí tenemos, este es un conducto, aquí tendríamos un conducto intercalar, miren, está el corte longitudinal, ¿no? Y aquí tenemos un conducto, este es estriado, conducto estriado, y así se van a ir uniendo, y aquí tenemos esto. Los adenómeros, el inicio del conducto intercalar, conducto estriado, y así sucesivamente se van a ir modificando, ¿no? Esto, por ejemplo, es un conducto excretor. ¿Cómo vamos a diferenciar? Recuerden ustedes que este conducto es un sistema, es único, como una manguera, solamente que va a ir cambiando su estructura de acuerdo a donde se encuentre. Si yo hago un corte longitudinal, voy a ver un conducto alargado, ¿cierto? A diferencia de un corte transversal. Pero ¿cuál es lo que lo va a diferenciar? Si estoy frente a un conducto estriado en corte sagital, ¿no? O un conducto excretor que sí de por sí es más grande, lo que lo va a rodear. Siempre vamos a tener rodeando a estos conductos tejido conectivo, pero la diferencia está que al conducto estriado, que es el más grande, esto es inconfundible, va a estar rodeado de tejido conectivo, escaso tejido conectivo, pero adenómeros o acinos. Valentino, ¿por qué digo yo que está el conducto estriado, lo puedo reconocer porque está rodeado de acinos? Porque se encuentra dentro del lobulillo, y en el lobulillo tenemos adenómeros. ¿Estamos? Entonces, sí que lo vamos a ver. En cambio, los conductos excretores no van a estar rodeados de adenómeros. Habrá adenómeros, pero no tan cerca, sino que van a tener una mayor cantidad de tejido conectivo, porque van a estar viajando por los tabiques interlobulares o interlobulares, ¿no? Por ejemplo, miren aquí, esto es lamentablemente tiene el nombre, un conducto estriado, miren, células cilíndricas, una luz amplia, tejido conectivo que lo rodea, porque alguien le tiene que proporcionar nutrientes, ¿no? Pero adenómeros, miren, adyacentes. Y pueden observar que esta es una glándula parótida, porque solamente estoy viendo adenómeros serosos, ¿no? Esto es lo que ya creo que se me pasó, esto debió haber estado primero, para ver los tipos de células. Quiero ver acá para quedarnos aquí. No, más adelante creo que vamos a ver. Entonces, el estroma glandular lo vamos a continuar la próxima. Hemos visto la parte funcional, que es el parénquima glandular, ¿ya? Vamos para la clase y vamos para